Todo eso se da. La gente, bueno, decía el profesor Benumella, que la gente cuando le preguntas por la Edad Media, lo que le viene a la cabeza es como los años oscuros. De hecho, se ha convertido en un insulto. Es que este tío es un medieval. Muchas veces se usa esto para atacarnos. Sí, Penséis como en el medievo. O estamos ahora. Todo lo medieval se asocia con un estancamiento, con una especie de escepticismo hacia todo lo que es científico, superstición, eh, falta de racionalidad. Y por eso quiero preguntarte, que es el siguiente mito, que ¿es la Edad Media una edad oscura? ahí yo creo que tenemos que ver dos puntos de vista. Una que es el tiempo, otro el espacio. Por ejemplo, ¿quién dice realmente esto? ¿Dónde nace esto? Esto nace primeramente en el Renacimiento. En el Renacimiento estaba el auge del arte griego, del arte romano, tal y cual. Y también la Ilustración, que estaba el neoclasicismo, otra vez el auge de lo romano, lo griego, tal y cual. Se dan dos contextos donde lo que impera es otra época. Obviamente van a hablar de manera negativa, pero por ejemplo te vas a la época del realismo o romanticismo, no. Se habla bien de la época medieval, de caballeros rescatando a princesas, que no sé cuántas fortificaciones, tal y cual. También hay que ver el contexto de ese entonces. Y luego otro punto, la región, por ejemplo, China. China tiene un discurso de que el siglo pasado fue el peor de su época, que para Occidente fue seguramente el mejor, y todo lo demás fue maravilloso. En el mundo islámico es igual, tú dices a alguien del mundo islámico que la época medieval es la peor época, y te mira con cara de no, no, esa época fue el florecimiento, la edad de oro del Islam. Obviamente en Occidente hay otra perspectiva, por ejemplo hay un viajero que se llama Ibrahim Ibn Yaqub, que era de Al-Ándalus, que era judío, ¿no? Y se va, por ejemplo, a un viaje a Occidente porque tiene que visitar a Otón I del Imperio. Y se lleva una imagen fatal. Dice, voy por la calle, hay excrementos, cuando ellos estaban acostumbrados pues, a una higiene mucho mayor. Se duchan una vez o dos veces al día, que la ropa no se la cambian hasta que está totalmente rota. ¿Se ducha una vez? Una o dos veces perdón, al año, Da que he igual. dicho al día, no al año, Una o dos perdón. veces al año, era por curiosidad, ¿eh? Era la higiene que había en la Edad Media. En Occidente generalmente sí. Una o dos veces al año, ¿por alguna Exacto. ocasión o...? No, en veranos, cuando vas oliendo realmente mal, pues no hay otra forma de hacerlo. Vale, disculpa, continúa. También cómo se trataba, por ejemplo, él decía una cosa muy curiosa que era la medicina, ¿no? En el Islam se avanzó bastante en la medicina, pero ¿qué hacían los cristianos? Cuando algo les pasaba, ya sea fiebre, tos, lo que sea, se rasgaban y intentaban salir la máxima cantidad de sangre. ¿Por qué? Tenían la superstición de que había demonios dentro de ellos que le estaban haciendo ese mal. Entonces se rajaban para que saliese la sangre. Y es lo que dice, voy a que me traten tal y cual y veo un montón de gente tumbada, sangrando, como que no entendía nada. En cambio, en el Islam era muy distinto. Por ejemplo, siempre hablo de Bagdad, que era como la cuna del Imperio Bizantino y de la Edad de Oro del Islam. El avance era muy, muy distinto. En ese punto, por ejemplo, se crearon los primeros hospitales médicos públicos, gratis, ¿no? Que parece que es una invención de Occidente, que es gratis ir a sanidad, tal y cual, y ahí fue la cuna, por ejemplo. Tenemos un montón de teólogos, Al-Ghazali, Avicenna, Ibn Rushd, tenemos una cantidad infinidad de teólogos eruditos en diferentes ramas. Entonces, si me hablas de Occidente, siempre es muy subjetivo, pero puede ser. ¿Por qué? Porque si lo comparas con otras épocas, existe ese falta de desarrollo, pero por ejemplo en el mundo islámico es impensable la cantidad de bibliotecas, libros, eruditos, los avances que se dieron, simple hecho de tener la conciencia del número cero. Fue los musulmanes, antes no existía ni la idea de cero, porque cero es la nada, entonces no puedes jugar con eso. Y es lo que inventó esa idea de matemáticamente que existe el número cero, el álgebra. Hay muchas cosas que se desarrollaron ahí y tú no puedes hablar de edad oscura en la mejor edad de Islam, igual que de otra región. Y precisamente aquí en España, cuando aquí fue una edad de oro para el Andalus, pero aún así el pensamiento, creo que también influenciado por esa idea de nacionalismo español construida con la Reconquista, pues se piensa como que la Edad Media fue algo oscuro para ellos y no quieren formar parte de la historia de lo que fue al Andalus, ¿no? Sin embargo, tú vas a una Italia y es innegable su pasado romano. Es como si dijesen ellos, no, es que en su momento no éramos romanos, tuvimos que reconquistar. O en España mismo, ¿no? Que no niegan el pasado romano que hubo. Entonces, de alguna manera, es complicado de entender el por qué un español no acepta
que Al-Ándalus forma parte de la historia de España. E incluso es una buena parte de España y solo pasa dentro de España. Porque todos los historiadores fuera de España que miran lo que es la historia de España desde fuera, tienen claro que España tiene una historia mestiza, ¿no? Como tal, de un pasado islámico, un pasado romano. Es que además eso es lo que hace es mejorarte como historia. Si no, es una historia muy aburrida. Sí, yo creo que pasa por el contexto actual, ¿no? Que todo lo islámico parece que es malo. Por ejemplo, simplemente en el siglo pasado, cuando llegaban diferentes reyes, tal y cual, los presidentes, ¿dónde llegaban? Pues a Granada, a Mezquita de Córdoba, a la Alhambra, a estos lugares. En cambio, actualmente, cuando hay cualquier recepción, siempre es en Madrid y te enseñan pues, que es el Museo del Prado, tal y cual. Es el contexto actual. Por ejemplo, la ciudad de Toledo, los traductores de Toledo, su misión ¿cuál era? Traducir todo lo que venía del Andalus y transferirlo a Occidente. Cualquier cosa. Lo traducían y lo pasaban a Occidente. Lo traducían y lo pasaban a Occidente. Al final, Occidente bebe también al cabo del tiempo, bebe también de ese saber y es esa conciencia errónea de que al parecer todo lo islámico es algo negativo. Y es creerse tu propia historia de que realmente todo lo islámico es negativo. Por ejemplo, nosotros tenemos el reino cristiano que va contra un enemigo que nos enseña todo lo negativo, pero al final, cuando tú abordas las fuentes, la historia, todo lo que fue al Andalus, te ves que, por ejemplo, el año 1000 seguramente es la época de mayor esplendor en todo el mundo, donde España no ha tenido algo parecido en cuanto a desarrollo. Y entonces negar esa herencia te niega a ti mismo todo el desarrollo que ha podido coger esa civilización, y al final es intentar convencerte de una historia totalmente ficticia que al final la alimentan determinados partidos políticos o lo que creas, y es crearte realmente una mentira. Completamente. Y de hecho, la Escuela de Traductores de Toledo traduce todo ese conocimiento que entra a Occidente y luego más tarde todo ese conocimiento es el que causa el Renacimiento según muchos historiadores. ¿Sabes? O sea, y de hecho, tienes a varios pensadores andalusíes. Bueno, Tomás de Aquino, a mí que me interesa mucho la teología, habla todo el rato del comentador. Es decir, el comentador de las obras de Aristóteles, que es Ibn Rushd, es Averroes. En cambio y todo esto se ha dado aquí, en la península. Sin embargo, no la mente española, incluso yo, o sea, a veces no conceptualizo ese... Hemos tenido una edad de oro en el medievo. Porque es como, estaban los musulmanes o los árabes, que muchas veces como los árabes, y luego estábamos nosotros que venimos de esos cristianos de Asturias. Entonces, no entiendo muy bien. Bueno, imagino también que es los efectos del nacionalismo español, que ha sido bastante exitoso, las cosas como son. Sí, al final, no tanto en Andalucía, pero sí que ha sido exitoso. Sí, incluso yendo más allá, por ejemplo, los cristianos decían que todas las obras de Aristóteles, Platón y todo eso era herético. Si te pillaban con ello, directamente ya ibas a la guerra o a la Inquisición, o te lo quitaban, lo que sea, pero era herético y estaba prohibido. En cambio, todo eso lo rescataron los musulmanes, todo. Y es curioso que parece que Occidente bebe de Grecia. El concepto de ciudadanía, democracia, pues seguramente todos esos conceptos que parecen que definen Occidente, si los musulmanes no se hubiese conservado, y Occidente sería algo muy distinto a lo que es ahora. De hecho, se ve también un poco como civilización esponja. De hecho, yo me acuerdo yo cuando estaba en la ESO, los musulmanes eran una civilización esponja, y se lo dije a mi padre y se rió. Y estaba con mi madre, me acuerdo, estaba yo en segundo o tercero de la ESO, se ríe y dijo, no les enseñan la historia. ¿Sabes? De hecho, ahora ya, mucho más maduro, me di cuenta de que muchos de los conceptos, mucho de la filosofía, la desarrollaron los musulmanes. ¿Sabes? Incluso muchas de las matemáticas. Por ejemplo, el álgebra o el tema de los algoritmos, ¿sabes? Al-Jawarizmi. Y de hecho es una razón puramente islámica por la que Al-Jawarizmi trata de inventar todo el tema de los algoritmos. Y es porque había un problema con el tema de la herencia, porque la herencia en el derecho islámico va variando. Si tiene un padre, si tiene una madre, si tiene hijas. Entonces, se convierten en tantas posibilidades que el emperador le pide que simplifique esto porque el Islam es una religión muy práctica. Para, oye, tratar de simplificar al máximo la vida de las personas. Entonces, ves cómo el Islam también desarrolla un montón de cosas, inventan un montón de cosas, pero sin embargo se ve como que, incluso los que son generosos, ¿no?, con la historia islámica. Los musulmanes cogen a los filósofos griegos, hacen así, y aparece de repente la península, lo pillan ellos, ya de repente Descartes, el racionalismo, Kierkegaard, toda esta gente, Kant. Como, oye, ¿sabéis que esto lo desarrollaron los musulmanes? Algunos de los cánones de Ibn Sina, ya no solo lógica, sino incluso en medicina, se estaban utilizando hasta el siglo XVII. ¿No estáis viendo todo esto? O sea, o es falta de rigor o es ignorancia. Incluso también,
y ya solo quiero añadir esto, con respecto a... No, bueno, no quiero alargarlo más porque iba a tocar un punto que sé que si lo toco lo ibas a alargar demasiado y ya nos íbamos a ir del tema. Pasa al siguiente mito. Yo tengo una duda. ¿Hay un consenso de los historiadores sobre estas diferentes visiones desde lo que es estudiar en una universidad española? Es decir, como te lo cuentan ellos, por ejemplo, la Reconquista, luego a la hora de profundizar, ¿cómo se cuenta? Depende también mucho del profesor, la escuela que sea, cómo comprenda la... Pues yo me refiero a nivel académico, en plan doctores, etcétera. Y es revisionista, como lo toca. También hay variedad. La gran mayoría ya, por ejemplo, no utilizan ya el concepto reconquista para hablar de esta época. Hablamos más de líneas generales. Te puede aparecer uno de no sé cuántos que a lo mejor va con esa idea tal y cual porque al final como que añoran que esa historia realmente, o la mejor historia de España, sea en base al Islam. Entonces como que tiene ese sesgo, por así decirlo. Pero realmente ya términos como reconquista no se utilizan, ya lo de nos invadieron tampoco, porque parece que los visigodos y romanos vinieron de vacaciones y son los musulmanes los que invaden, ¿no? Pues todo eso va progresivamente cambiando. Ya la idea que se tiene realmente de valorar al Andalus como una historia exclusivamente española, que es lo que es. Los andalusíes eran la misma gente que estaba ahí y son sus nietos los que eran visigodos, sus bisnietos eran tal, y es la misma historia. Entonces sí que hay, por ejemplo, ese cambio. Lo que no veo yo es atreverse a decirlo tal cual, como decirlo, esta historia es nuestra y esta historia es la que mayor florecimiento tuvo y tal cual. Es como que siempre van como matizando pequeñas cosas y ya no hace falta hablar, por ejemplo, de la escuela, que ahí te siguen contando pues la historia típica o tal, pero sí que en la universidad, a mí al menos como me la contaron, no me la contaron fielmente como me hubiese gustado, pero estaba bastante lejos de la típica idea de reconquista. ¿Tú crees que eso va a cambiar? Es decir, en los libros de texto en un futuro, que se contará la historia de España de una forma diferente. Sí, porque al final lo que hay curioso, fíjate, que te da a mucho que pensar es que por ejemplo, si analizamos los mayores expertos de historia franca son franceses, de historia de Inglaterra son ingleses, pero de Al-Ándalus hasta hace poco eran franceses, no eran españoles. Los españoles siempre estuvieron hablando del norte de la península y son franceses. Y poco a poco se están descubriendo más fuentes, se está estudiando más, la gente lo está aceptando más. Entonces está siendo más una historia más integrada, que por lo tanto da esa visión de que se va a estudiar más con profundidad y se va a contar cómo realmente es. Ahora en los colegios creo que también, pero que va a ser más lento realmente. Porque al final un profesor de colegio no tiene, digamos, un conocimiento muy amplio. Tú puedes, por ejemplo, haber estudiado historia del arte y acabas siendo profesor de historia y tú no tienes realmente ese concepto amplio que puede tener alguien de carrera. Entonces ahí sí que creo que va a ser más lento, pero que progresivamente se va a ir dando.